Tardes, continuamos con nuestro estudio. Y ahora estamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Capítulo 7 de Primera de Corintios es bastante interesante. Tiene que ver con cuestiones del matrimonio, aunque, bueno, eso es lo que dice el título acá, pero que le pusieron, no fue el apóstol Pablo quien lo puso, sino le pusieron quienes delimitan los términos y los temas de la Biblia, por supuesto, pero en realidad no habla tanto del matrimonio, más bien es de la condición sexual de las personas y especialmente de los creyentes. Aún así tiene otros indicios, habla sobre la esclavitud, sobre la libertad, sobre ya más adelante ya habla sobre el matrimonio, pero ahonda ciertas cosas naturales humanas el apóstol Pablo. Aún así es bastante interesante y hay cosas muy interesantes en él eh, sobre las cuales nos vamos a enfocar. Vale la pena aclarar que esto, según muchos estudiosos, entienden este capítulo como si el apóstol Pablo hablara solamente en ese tiempo, solamente cuestiones de su tiempo. Y yo no considero que estén en lo correcto, no creo que sea de esta manera como habla el apóstol Pablo, solamente hacia los de su tiempo o una costumbre que se tenía en aquel entonces. Pues el apóstol Pablo es bastante claro cuando habla de ciertas condiciones en donde él claramente dice, sería mejor que el hombre se quedara solo, ¿no? Porque así no tendría tanta aflicción en la carne y diferentes cosas. Básicamente así termina el capítulo. Pero no es una cuestión nada más del tiempo, sino más bien cómo entiende el apóstol Pablo la situación de la vida o la condición de la vida. Ahora, esto creo que hay una razón muy importante y es para servir al Señor. Lo menciona, lo vamos a ver, por supuesto, más adelante. Y ese es el punto de vista que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está hablando de la condición humana natural ya en sí, de los creyentes, sino como que ahora como creyentes ya tenemos más. Y podemos aspirar a más, por supuesto. Y por supuesto tenía razón, pero llama la atención la forma de pensar del apóstol Pablo. Es muy interesante y básicamente este es uno de los mejores ejemplos de la situación y condición que muchas veces expone el apóstol Pablo, en donde nos dice, esto es malo, esto es bueno, pero esto es mejor y esto es más excelente. Entonces, entre esas condiciones es en donde nosotros vamos mejorando y cambiando nuestra condición como creyente, llegando a un nivel más de mayor de excelencia, dependiendo de nuestro crecimiento y dependiendo de qué tanto queramos crecer. Es uno de los mejores ejemplos, pues el apóstol Pablo dice, está bien casarse, no hay ningún problema, pero si no se casan y se quedan sirviendo al Señor, pues es mejor. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo solamente está llamando ciertos niveles de nuestra elección en donde es correcto, perfectamente correcto hacer esto. Aquello es malo, por ejemplo, y él lo señala claramente, como la fornicación, como lo vimos en el capítulo 6, lo señala claramente. Es malo, es en contra de la verdad de Dios y es en contra de nuestro cuerpo. Vienen los castigos sobre nuestro cuerpo y estamos fallándole a Cristo, pues nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Es muy importante esto, que lo recordemos, que lo vimos precisamente la semana pasada. Es muy importante que recordemos eso, pues acá se menciona que el cuerpo de la mujer es de su marido y el cuerpo del marido de su esposa. Ahora, recordemos el contexto de dónde viene y viene de la situación de la fornicación que menciona el capítulo 6, pero sobre todo de que nos hemos unido a Cristo. O sea, genuinamente nuestros cuerpos le pertenecen a Cristo. Es a eso a lo que se refiere y es por eso que menciono al principio de lo que habla el apóstol Pablo es solamente de la condición sexual de las personas, de los creyentes, y es a eso a lo que se refiere. No quiere decir que la mujer es propiedad del marido o el marido es propiedad de la mujer. De hecho, le pertenecemos a Cristo y eso es más que definitivo. Aún así, cuando viene el matrimonio, entonces está la obligación física, elemental. Bien, entonces vamos a iniciar el capítulo 7. Recordemos entonces ese contexto del capítulo 6 porque lo vamos a ver básicamente desde el principio. Versículo 1. Primera Corintios capítulo 7 versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido.
Ese es el mandato, es bastante claro y es lo mejor para evitar la fornicación. Entonces, que venga el matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Obviamente esto es en lo físico, en lo carnal. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volveros a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia es no aguantarse o no soportar o pues no retener los instintos hormonales que tiene todo ser humano. No, es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo y básicamente de eso se trata todo. Es a causa de eso que el apóstol Pablo está tratando este pasaje y es muy importante porque sí, mete el matrimonio, por supuesto, pero el matrimonio no es solo para eso. Sabemos que el matrimonio, pues obviamente está las frases del inicio de la palabra de Dios, en donde vemos que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esa compañía, entonces, es a causa de eso que Dios le hace a la mujer y le presenta a la mujer y los une en un matrimonio, básicamente en el huerto del Edén. Y desde ahí es que viene el matrimonio. La idea del matrimonio no es solamente la situación sexual, sino que el apóstol Pablo está atendiendo esto a causa de lo del primer versículo. Ustedes me escribieron y a causa de esto que me escribieron, entonces por eso les hablo sobre esto. Y el apóstol solamente está atendiendo la situación de los apetitos carnales, hormonales que tiene todo ser humano. Y como creyentes tenemos lo mismo. Es muy interesante esto, ya que sí, Cristo murió por nosotros, sí, tenemos el Espíritu Santo, sí, tenemos todas estas cosas, todas estas ventajas, tenemos unidad con Dios, por supuesto, pero aún así sigue el cuerpo funcionando como cualquier cuerpo de ser humano normal, ¿no? Entonces, a causa de vuestra falta de continencia, dice el apóstol Pablo, o vuestra incontinencia, como termina el versículo 5, es muy interesante esto. Más adelante nos va a hablar del primer don, del primero de los dones, de hecho, y no le ponen mucha atención a este de los dones, a este don, perdón, en sí porque pues creo que no le gusta. A los creyentes no les gusta este don. Pero vamos a ver, porque es el apóstol Pablo quien está hablando. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Es aquí donde vemos estos niveles que nos trata el apóstol Pablo en muchos de sus escritos y también lo menciona el Señor Jesucristo. Es como pensar, ¿es bueno defenderse o es malo defenderse? Es bueno defenderse. No es malo. Si la defensa es legítima, es bueno defenderse. Ahora, ¿qué pasa? Si sufrimos el agravio, es mejor. Si perdonamos o si toleramos, es mejor. ¿Por qué? Porque entonces si perdonamos, somos hijos de vuestro Padre celestial. Y así lo menciona el Señor Jesucristo. Entonces, eh, estamos hablando de rangos de bien o de rangos de crecimiento, que tanto hemos crecido espiritualmente. Y es de eso de lo que viene aquí hablando el apóstol Pablo. ¿Está bien casarse? Sí, está bien casarse, pero si hicieran esto para poder servir a Dios, sería lo ideal. Y es ese punto de vista que tiene el apóstol Pablo y que vivió el apóstol Pablo, por supuesto, el cual nos llama la atención y no quiere decir que uno es malo y lo que dice el apóstol Pablo es lo único bueno. No, es una concesión. Él lo menciona acá. Por vía de concesión, les digo esto. Sería mejor que hicieran esto. O más bien el apóstol Pablo nos está dando su propio ejemplo, que es muy interesante. Pues entonces él nos está hablando, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que a mí me pasa y estoy mucho mejor y mucho feliz, mucho más feliz así. ¿Por qué? Porque yo he dedicado mi vida al Señor. Quisiera, dice versículo 7, más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. Es lo que dice él, de acuerdo con el don. Empieza a hablar del don y aquí lo vemos en el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Em, de hecho, los traductores lo ven en cierto sentido un poco como chocante esto que menciona el apóstol Pablo y de hecho, por supuesto, no mencionan la situación del don. Estas situaciones se dieron en la iglesia primitiva y se siguieron dando en muchos creyentes a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, por supuesto, pero no es algo como muy famoso ni muy buscado o que la gente no quiera. El tener el don de
continencia. Es uno de los dones y prácticamente en este, que es de los más importantes, de las más importantes cartas del apóstol Pablo, en donde se refiere específicamente a los dones, pues es muy interesante que es el primero que sale a la luz, el don de la continencia. Cásense pues, es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, si ustedes no tienen este don, entonces mejor cásense. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, ahora ya entra la situación del matrimonio y los conflictos y los problemas que vienen precisamente adentro del matrimonio. No es que el matrimonio sea problema, sino problemático per se, sino que pues obviamente todos los seres humanos somos imperfectos y por ende habrá problemas. Siempre en todo matrimonio habrá problemas y el apóstol Pablo da estas concesiones y estos mandatos. Bien, seguimos. Y llama la atención, como mencionaba, la situación del don de continencia que tenía el apóstol Pablo, pero lo tenía para servir. Más adelante vamos a ver esos pasajes que tienen que ver con servir, hablando él de las doncellas y de los solteros y etcétera, ¿no? Es decir, esa debería ser la razón por la cual se dé el don de continencia, pues precisamente es lo que vive y lo que pasa con el apóstol Pablo. En cuanto al matrimonio y los enfoques que tienen aquí el matrimonio son bastante claros. Para explicarlo, en realidad no hace falta. Ahí está, es bastante claro. Como vimos, versículo 10, versículo 11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el lazo matrimonial no es cualquier cosa. El lazo matrimonial no es algo simple a romper o a destruir. Es tan fuerte ese lazo, pues que el mismo Señor menciona que solamente con la muerte puede separarse el lazo matrimonial. Es la única razón y es la única concesión que nos deja la Biblia, precisamente para eso. Entonces, por lo mismo es que hay que luchar y que hay que esforzarse. El problema no es del matrimonio, sino el problema es de la imperfección de los seres humanos. Y es por eso que hay que atender todo eso. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Estos pasajes son utilizados por los calvinistas, pues para ellos consideran la condenación de los infantes como como verdad. Entonces, de eso está hablando acá el apóstol Pablo. De hecho, no, está hablando de la bendición matrimonial. Es de eso de lo que está hablando. Si hay un creyente en el matrimonio, aunque los dos no sean creyentes, que sería lo ideal, pero al menos que haya un creyente, con eso el matrimonio es bendecido por Dios y por supuesto son tomados en cuenta los hijos no como creyentes, sino son tomados en cuenta como promesa para Dios bendecirles y que por supuesto lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Pues al final recordemos que el venir al Señor Jesucristo no existe una forma más que decidirse por el Señor Jesucristo, reconocer nuestros pecados y entonces recibimos la salvación del Señor. De ahí no hay una razón, no es porque yo nací en un hogar creyente, entonces yo automáticamente soy creyente. Tengo que hacerme creyente, tengo que volverme creyente y tengo que decidirme por Cristo. Ahora, hay una ventaja en nacer en un hogar cristiano, pues por supuesto, hay muchísima ventaja. El caso de cero vicios, cero problemas, cero conflictos, o los conflictos son de cierta otra forma, pero no son conflictos de forma tan terrible como serían las situaciones en el mundo. Esas son ventajas. Como en el caso de los israelitas, lo menciona el apóstol Pablo, dice, por supuesto, ellos tendrían que ir delante en la salvación, pues ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen la promesa, tienen la bendición por los padres, la bendición por los padres les espera, por supuesto, y la reciben también, esa protección también la reciben gracias al Señor. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos no quieren la salvación.
Es decir, tienen ventajas para obtener la salvación, pero no la quieren. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo con respecto a Israel. Es la misma historia, diría yo, con los padres que son creyentes. Los padres que son creyentes le ofrecen, le otorgan una mayor ventaja a sus hijos para ser creyentes y no solo eso, sino para crecer y servir al Señor de una mejor manera. Ahora, ¿qué pasa? Que esos hijos, tarde o temprano, especialmente en la juventud, se van a decidir por el pecado y por supuesto entonces es ahí donde tienen que conocer al Salvador y verdaderamente convertirse. Ahora, hay bendición precisamente por el hogar en donde han nacido. Eso es a lo que se refiere, entendemos acá el apóstol Pablo, y no está hablando cuestiones de salvación por otros medios o de otras formas, o en sí, condenación, como mencionan de hecho muchos calvinistas, que hay condenación para aquellos que no nacen en un hogar cristiano. Esto hablando con respecto a los niños. Aquí el apóstol Pablo en realidad no entendemos que esté hablando sobre eso. No está hablando sobre la salvación, sino la bendición que existe en un hogar de creyentes. Si hay un creyente, es bueno y hay bendición. O sea, si uno de la pareja, uno del matrimonio es creyente, es bueno y hay bendición. Si los dos son creyentes, es muchísimo mejor. Y es lo ideal, es lo que busca y lo que espera el Señor. Eh, si no estoy mal, nos quedamos no toca el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí, ¿cuál sería mi entender sobre este versículo? A lo que se refiere el apóstol Pablo, y creo que lo que está cuidando el apóstol Pablo es la salvación del creyente. La salvación del creyente. Y es que probablemente un no creyente quiera separarse, ¿por qué? Por cuestión de falta de vicios, por cuestión de falta de cierta perversidad o alguna cosa así, o desviaciones a las cuales el creyente no puede ir, no puede desviarse. Por eso es muy importante lo que vimos al principio. Es cierto que la mujer tiene deber sobre su marido, el marido tiene deber sobre su mujer, pero el primer dueño es Cristo, es el verdadero dueño. Él es quien nos ha comprado. Y el cuerpo, nuestros cuerpos le pertenecen en primer lugar al Señor Jesucristo. Así que entiendo que es a eso a lo que se refiere el apóstol. Si estar con esta persona significará que yo me aleje del Señor, entonces prefiero separarme. Eso entendería que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Aquí está, lo deja bastante claro. Porque una persona no creyente se casó con un creyente, ¿quiere decir que el no creyente ya es salvo? No. Recibe bendición por el creyente y porque el Señor bendice ese matrimonio especialmente por los hijos. Pero en realidad esa persona necesita salvación. Aunque esté en un matrimonio en matrimonio con una persona creyente, necesita salvación, es decir, si muere, termina en condenación. Sí, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, versículo 16. Lo dice más que claro, necesita salvación. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? La misma historia. Tanto mujeres u hombres, si no reconocen a Cristo como su Salvador, igual terminarán en condenación, aun cuando estén casados o casadas con un creyente, y aunque esa familia haya recibido bendición de Dios a causa de los hijos para que los hijos conocieran al Señor. Versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, ¿qué es ser circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Muy interesante, pues obviamente aquí habla de judíos y de gentiles. Es esa la diferencia a la cual, perdón, se refiere el apóstol. Aunque aquí no nos está hablando específicamente de todo el conflicto que tuvo en Gálatas. ¿Se recuerda? El conflicto que tuvo en Gálatas y la desviación de la doctrina y la desviación de la iglesia precisamente porque los estaban judaizando. Ese era el problema, los estaban judaizando. Entonces les estaban diciendo, tienen que seguir y obedecer los mandamientos de Moisés para poder recibir la salvación. Si los mandamientos de Moisés, ustedes no pueden recibir la salvación. Entonces el apóstol Pablo obviamente estaba atacando todo eso. Aquí el apóstol Pablo pues se da cuenta que en realidad no había un gran conflicto, un gran problema y es por eso que no ve la necesidad de explicar esto con respecto a los corintios. Simplemente, sí, fuiste llamado siendo judío, es decir, te sacaron del judaísmo, entonces quédate así.
no hay ningún problema y obviamente no puedes hacer nada y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la circuncisión nada es. Es cierto que hay una ventaja con respecto a conocer la ley, recibir cierto beneficio a causa de los padres, por así decirlo, de los patriarcas y todas esas cosas. Pero en realidad la bendición la recibimos por Cristo Jesús, pues ese es el nuevo pacto y ese es el pacto que Dios toma en cuenta ahora y para siempre. Ese es el pacto, el del Señor Jesucristo. Ahora, un incircunciso necesita circuncidarse para poder tener una unidad más perfecta con Dios, una cercanía mejor con Dios. No, nada es, dice el apóstol Pablo más que claro. Ahora, ¿qué pasa? Si Dios te llama así, quédate así. Si Dios te llamó siendo judío o con la religión judaica y así, el Señor te llamó y por supuesto has venido a sus pies, no puedes hacer nada. Ahora, eso sí, le perteneces al Señor por sobre todas las cosas y es a Él a quien tienes que servir. Muy importante, pues. El apóstol Pablo entonces ahora empieza a hablar sobre la esclavitud y diferentes cosas muy interesantes. Versículo 20, perdón. Siempre estamos capítulo 7, 1 Corintios. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Tomen en cuenta lo que dice en los versículos anteriores. Esto es lo que yo mando en las iglesias. Es decir, a los creyentes yo es esto lo que yo les mando. Entonces, si una persona fue llamada por Dios, Dios sabe, muy interesante esto, Dios sabe por qué le llamó en ese momento, en esa condición y en esa situación. Es mejor, dice el apóstol Pablo, que así se quede. ¿Por qué? Por tomar en cuenta el llamamiento de Dios. Muy importante todo esto. Así como vimos la situación del don de la continencia que está en el versículo 9, pues entonces es muy importante que ahora hay que tomar en cuenta la situación del llamado, el llamado. Así, en esta situación, así en esta condición, es bueno que yo me quede. Y era lo que mandaba el apóstol Pablo, muy interesante. Ahora, esto no quiere decir en ninguna forma que sea malo el matrimonio, que sea incorrecto, ni ninguna cosa. Muy importante, lo que mencionaba. El apóstol Pablo nos da ciertos niveles de excelencia. Y en cuanto a esta situación del matrimonio y al don de la continencia, pues lo que toma en cuenta más y lo que vale más es el servir al Señor y la libertad, la disposición que se tiene para servir al Señor. Lo vamos a ver más adelante. Estamos pasando rápido, en realidad los versículos pues son más que obvios, son más que elementales y trata situaciones matrimoniales, pero me estoy quedando en los versículos que me llamaron mucho la atención. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Muy interesante. El Nuevo Testamento y por supuesto el Señor Jesucristo, y ahora vemos a los apóstoles. Los apóstoles, eh, pues sí, entendían que la esclavitud definitivamente siempre viene por el mal humano, siempre es una condición errónea, contraria. De hecho, la ruina del Imperio Romano fue la esclavitud. Y con eso me refiero económicamente. Eran demasiados esclavos los que tenían y entonces eso fue precisamente la ruina económica para el Imperio Romano. Es decir, la esclavitud siempre será una condición contraria a lo que Dios dispuso sobre el ser humano. Y eso lo menciona la Biblia más que claro. Y este versículo lo menciona más que claro. La Biblia jamás apoyó propiamente la esclavitud. Lo que pasa es que vivían en esa situación humana, en esa condición humana, y simplemente tenían que procurar seguir haciendo la voluntad del Señor, seguir predicando precisamente de acuerdo con esta condición o a pesar de esta condición y esta situación que sucedía. Los apóstoles y por supuesto se veía y se vio también en el Antiguo Testamento, la situación de los esclavos fue un gran problema. Jeremías habló precisamente, el profeta Jeremías habló sobre los esclavos y los israelitas prometieron que liberarían a los esclavos y eso agradaría a Dios, por supuesto, iba a agradar a Dios, pero ellos se retractaron, después ya no quisieron. Entonces, muchos refieren que la situación de la esclavitud vino en contra directamente sobre el pueblo de Israel. Es decir, Dios mandaba cada 7 años que los esclavos en Israel fueran liberados, fueran soltados. Pues Dios sabía, como pasó en el Imperio Romano, Dios sabía que la esclavitud es contraria incluso a la economía y a la situación de una nación, no es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cada 7 años Dios les mandó, era un mandato dado por Dios que tenían que liberar a los esclavos. Ahora, ¿qué pasa? Que los israelitas no lo hicieron, no lo cumplieron.
Muchos consideran que todos esos 7 años que tenían que liberar a los esclavos fueron los que Dios juntó y entonces por eso pasaron 7 años en el cautiverio en Babilonia los israelitas. La historia es bastante larga, por supuesto, pero y la estoy condensando lo más que puedo, pero muchos consideran eso y es bastante plausible. O sea, esa bendición que Dios mandó y esa orden que Dios le dio a su pueblo que tenía que liberar a los esclavos vino en contra de ellos a causa de no cumplir con esa orden. Muy interesante. La Biblia jamás apoyó la situación de los esclavos, por supuesto que em, estaban en tiempos de persecución, estaban en tiempos de lucha. Consideren que al apóstol Pablo lo más seguro es que le dieron la pena capital. Por supuesto, recuerden que era ciudadano romano. Eso quiere decir que por eso le quitaron la cabeza. No lo crucificaron como pasó con el apóstol Pedro. Pero ¿por qué le dieron la pena capital? Porque él decía que el Señor Jesucristo era el Señor. Por esa razón es que lo dijo. No lo dijo porque levántense todos y vamos contra el emperador y vamos contra las leyes y contra todas las cosas. No, en realidad solamente fue que el Señor Jesús es el verdadero Señor, Dios, y es a Él a quien debemos servir. En aquel entonces, pues por supuesto, recuerden que el emperador era básicamente Dios, un Dios, y así era como se disponía. Entonces, para cambiar la situación y la condición de la vida de las personas y la civilización de su tiempo no iba a pasar de la noche a la mañana. Es por eso que se dan estas concesiones, es por eso que se dan estas cosas, esta forma de hablar del apóstol. Si puedes liberarte, procúralo, es mucho mejor. Para eso te llamó el Señor y entonces así podrás servir al Señor. Es muy importante y es muy interesante ver eso. Versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Estas condiciones son muy interesantes y me llama la atención a ciertas situaciones de la vida, a ciertas condiciones de la vida, digamos, el descanso de una persona muy atareada, con muchas dificultades, con muchas cargas, con muchas responsabilidades, es precisamente Cristo. En su relación con Cristo viene a ser ese descanso, ese refrigerio, esa paz, esa tranquilidad. Ahora, una persona que no tiene tantos conflictos o tantas responsabilidades o tan lleno o tan ocupado su vida, bueno, entonces Dios le toma, el Señor le toma precisamente para ocupar su vida, ser el Señor de su vida y el que gobierna su vida y Él le dará las responsabilidades y Él le dará las condiciones. ¿De qué trata todo esto? Y que lo veía venir desde el versículo 19. ¿De qué trata todo eso y a qué me refiero? Me refiero a que el Señor sabe tratar nuestras vidas de acuerdo con nuestra condición actual y Él sabe cómo tratarnos y Él sabe qué necesitamos. Si necesitamos trabajar más, pues por supuesto que nos va a impulsar a eso. Si necesitamos descanso, pues por supuesto que nos dará el descanso. Dependiendo cómo es nuestra situación de vida, así el Señor nos ha llamado y ha dispuesto nuestro camino como creyentes y nos ha de guiar precisamente en. Bien, seguimos con los otros versículos, versículo 23. También tiene que ver con lo que venimos hablando sobre la esclavitud. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Muy interesante. Tiene que ver con la esclavitud y cómo tan claramente lo explica el apóstol Pablo. En realidad fuimos comprados por precio, como dice el versículo 23, ya lo expuso y ya ahondó bastante en el capítulo 6. Fuimos comprados por el Señor Jesucristo. Su sangre nos ha comprado y nos ha comprado para hacernos, para constituirnos, para declararnos, y por supuesto es por eso que trajo el Espíritu, para hacernos templo de Dios, precisamente. Nosotros ahora somos templo de Dios, no es cuestión de que se nos ocurrió, no es cuestión de que nos llamó la atención, sino que viene el Espíritu Santo y es esa la razón por la cual ahora somos templo de Dios. Ahora, eh, lo que defiende todo esto es muy interesante, ya que es cuestión de que fuimos comprados. Es cierto que nos entregamos al Señor y depende de todo eso, ¿no? Escuchar el Evangelio y creerle al Señor y con eso decidimos, disponemos nuestra vida. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es disponer nuestra voluntad. En realidad es que fuimos comprados y le pertenecemos al Señor. Definitivamente eso. La esclavitud hacia los hombres, pues obviamente ha traído siempre ruina, dolor, problemas. A algunos, pues les ha agradado esa esclavitud y han sido buenos siervos, obviamente a lo largo de la historia de sus amos y por supuesto
sin importar qué tan desleales fueran o qué tan malvados sean los amos, de todas maneras les sirvieron. La esclavitud hizo mucho daño a lo largo de la historia, como menciono, simplemente con eso fue destruido el Imperio Romano, básicamente por la esclavitud. Habían demasiados esclavos. eh, ya no había movimiento económico porque los esclavos hacían todo de gratis, entonces debido a eso, la economía del Imperio Romano se vino abajo. Ahora, no digamos violaciones de derechos humanos, la disposición sobre la vida, la disposición sobre la prole, sobre la familia, sobre los descendientes, todos ellos le pertenecían al amo. El amo era dueño de todo eso como que fueran animales precisamente. Entonces, el apóstol Pablo pone esto y es muy interesante. Fuimos comprados por el Señor Jesucristo, pero no para volver a sernos esclavos de los hombres o para pertenecer a los hombres. Si puedes liberarte, dice el apóstol Pablo, es decir, si puedes comprar tu libertad, procúralo más. Ciertamente el apóstol Pablo no está hablando de huir, de salir huyendo propiamente o de hacer algún crimen contra el amo. No está defendiendo ninguna de estas cosas, pero de por sí, ya estas palabras son un ataque formalmente a la Roma de su tiempo, a la Roma en donde el apóstol Pablo vivió. Versículo 24, cada uno hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y a lo que se refiere el apóstol Pablo es que Dios sabe en qué momento nos llama, Dios sabe en qué momento toca nuestros corazones, Dios sabe en qué momento la condición de nuestras vidas es la ideal, no solamente para recibirle, sino también, sobre todo, para servirle, para que nuestras vidas le sean útiles. Entonces, es muy importante todo esto para entender que estamos en las manos de Dios y que a Él le pertenece nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que me ocupa a mí? Servirle, ¿qué es lo que más adelante vendrá en los siguientes versículos? Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer. Muy importante todas esas palabras. No es un mandamiento del Señor, pero es mi parecer, es decir, es lo que yo opino. Y eso era lo que mencionaba. El apóstol Pablo nos dice, esto es bueno, esto es correcto, pero esto sería lo mejor y esto otro sería lo más excelente. Eso es algo un poco de costumbre. Hay algunas personas que se han desviado con respecto a esto. De hecho, más adelante aparece lo del velo. No en este capítulo, pero sí más adelante aparece lo del velo. El apóstol Pablo hablando del velo y precisamente tiene que ver con esto, con lo bueno, lo mejor. Y con esto, pues no voy a adelantar que sea lo mejor lo del velo. Pues no, definitivamente no se trata de eso. Pero el apóstol Pablo no nos da una razón sí o no. Es muy interesante entender eso sobre el apóstol. No nos dice solo sí o solo no, sino que nos da razones, nos da formas y muchas veces nos dice, ustedes tienen que pensar, ustedes tienen que decidir. Yo no les voy a decidir, no voy a darles un camino y así ustedes todos tienen que ser. No, ustedes tienen que decidir. Y es esa precisamente la libertad que tenemos en el Evangelio, muy interesante. Doy mi parecer, dice el apóstol. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Muy importante lo que dice el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál es esa necesidad que apremia? La necesidad del Evangelio. Y es muy importante también aprender esto con respecto a los apóstoles. Recuerden que los apóstoles, ellos creyeron y ellos bueno, hasta que el Espíritu Santo les tocó el corazón y les dijo, vas a dejar esta vida, hasta ahí entendieron que no verían al Señor Jesucristo precisamente en gloria venir. Es decir, ellos la necesidad que tenían era de predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio y creían que iban a ver al Señor Jesucristo venir en gloria. Hasta que el Espíritu Santo, así como pasa con Pedro, el Espíritu Santo tocaba sus corazones y les decía, ya eh, tienes que prepararte y tienes que preparar lo que sabes, y es por eso que fueron escritas las cartas de Pedro, por cierto, tienes que prepararte porque vas a dejar el cuerpo, o sea, vas a dejar esta vida. Yo diría que hasta ahí fue el momento en donde ellos pues entendieron que no verían al Señor mientras estaban en esta vida, sino que ellos regresarían junto con todos los santos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no les quitó esa necesidad, muy importante y muy interesante. El Espíritu Santo no les quitó
esa necesidad. Ellos tenían la necesidad de predicar y de predicar y de predicar. ¿Por qué? Porque creían que el Señor Jesucristo ya vendría. Y sabían, claro, que solamente por el Evangelio y quienes creyeran en el Evangelio entonces serían salvos. Entonces, por la necesidad y por la necesidad que tenía el apóstol Pablo, ahí es por esa razón que da estas concesiones, que da estas situaciones, dando a entender el apóstol que se tenía esta intención y este propósito tan valioso y más importante que el matrimonio y que de hecho cualquier otra cosa, que es la venida del Señor Jesucristo y que apremiaba la predicación del Evangelio a todo el mundo para que conocieran al Señor. Sabemos, por supuesto, que los apóstoles murieron y todavía pasaron muchos siglos y siguen todavía y no ha venido nuestro Señor Jesucristo, todavía lo estamos esperando. Pero llama la atención esta forma de entender de los apóstoles, porque era la forma de vida que tenían y básicamente todos los apóstoles la tenían. Los apóstoles y muchos de los discípulos de su tiempo lo tenían. Es decir, ellos trabajaron y ellos pelearon y de hecho dejaron muchas cosas de esta vida pensando que ya el Señor Jesucristo vendría. Y fue bueno, pues sí fue bueno, fue muy importante para el Espíritu Santo, pues esta razón, es esa la razón por la cual los apóstoles no se fatigaban predicando, seguían predicando. Cuando salía el apóstol Pablo, o mejor dicho, lo sacaban de la cárcel, al fin, ¿qué hacía? Volver a predicar. Y lo volvían a meter a la cárcel. Era el único momento. Y por supuesto en la cárcel también se dedicaba a predicar, solo que se dedicaba más a orar, al estudio y por supuesto a las cartas, a escribir las cartas. Los tiempos de la cárcel del apóstol fueron muy importantes, ya que afuera lo que hacía el apóstol era predicar, 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 predicar. Sabía que tenía esa necesidad. Muy importante. El Espíritu Santo no nos dice todo o no nos va a decir todo, pero el Señor tiene el cuidado sobre nuestras vidas y nos va a guiar y nos va a llevar. Ahora, lo importante acá es qué nos está diciendo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está hablando el Espíritu Santo? Porque esta necesidad ya no está en la iglesia. Este deseo y este ímpetu de ir a predicar el Evangelio, de hablarle a las almas, ya no está en la iglesia, a pesar de que vemos las señales, a pesar de que vemos la situación de la vida y no está esa necesidad. Y no quiero decir que convierta o que a la fuerza le diga a la gente que tienen que creer, sino el ímpetu, la necesidad se ha perdido básicamente eh, de toda la iglesia y de hecho hace algunos años surgieron algunos predicadores que hablaron precisamente contra ese ímpetu, contra esa necesidad. No voy a nombrarlos, por supuesto, pero hablaron contra esto como que era una tontería porque a ellos les dijeron que ya venía Cristo. Y por supuesto estaban desilusionados porque Cristo no venía. Imagínense los apóstoles que así vivieron toda su vida e incluso se dejaron morir precisamente por esa necesidad y por ese deseo. No es un deseo malo, no es un ímpetu malo. Puede ser que nosotros vivamos toda nuestra vida y luchemos, por supuesto, porque creemos que el Señor Jesucristo ya viene, pero tal vez en nuestra vida no vendrá el Señor y tal vez en la vida de la siguiente generación tampoco vendrá. Es irrelevante. El ímpetu ahí está, la necesidad ahí está. Ni siquiera a los apóstoles el Espíritu Santo les reveló cuándo vendría nuestro Señor. Así que no pensemos que nosotros sí lo vamos a ver específicamente. Ahora, ¿por qué no tener el mismo interés y la misma necesidad? Ahora, por esa misma necesidad es que el apóstol Pablo habla sobre esto. Muy importante. El apóstol Pablo no está diciendo nada contra el matrimonio. El apóstol Pablo no está diciendo que el matrimonio sea contrario o que sea contra la iglesia o ninguna situación religiosa que ustedes ya conocen a los religiosos, pues qué es lo que piensan y qué es lo que saben. El apóstol Pablo no se refiere en ninguna forma a esto. Se refiere a la necesidad de predicar el evangelio porque ya vendría Cristo, es lo que considera el apóstol, ya vendría Cristo y se tiene que predicar el Evangelio. El Espíritu Santo utilizó esto y dejó que los apóstoles pensaran así. Eh, nos quedamos en el 27. No, perdón, en el 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará en el hombre en quedarse como está. 27, versículo 27, siempre capítulo 7. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos,
Que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que distribuyen en este mundo como si no lo disfrutan, perdón, versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa. Muy importante, más o menos de esto también nos habla el apóstol Juan, y el apóstol Juan es un poco más severo al respecto, hablándonos de las situaciones del mundo y todos estos placeres del mundo, pues son contrarios a la voluntad de Dios. Y bueno, tiene que darse un cierto juicio, tiene que darse un cierto propósito y también en qué forma fuimos llamados por Dios o para Dios. El apóstol a lo que se refiere en realidad y a lo que menciona acá, aflicción tendrán aflicción, a lo que se refiere es a los enredos y a las situaciones de la vida. Es básicamente a eso a lo que se refiere, que muchas veces tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. Estos enredos lo que hacen es que no nos preocupemos tanto de el Señor. Básicamente es a eso a lo que se refiere. Las situaciones y las aflicciones y los conflictos de esta vida lo que harán es que nosotros dejemos de preocuparnos del Señor. No completamente, pero nos quitarán el tiempo. Lo menciona más exactamente en los versículos siguientes y es por eso que los tengo marcados. El versículo 32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es decir, solamente ese es su propósito, solamente ese es su carga, esa es su única responsabilidad, básicamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa? A los ojos del apóstol Pablo y en el concepto del apóstol Pablo, pues obviamente eso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque está muy descargado, no tiene las cargas de este mundo, no tiene los problemas de este mundo y por supuesto puede poner todo su interés, toda su necesidad, toda su vitalidad, toda su entrega será y toda su vida será para Dios. Lo cual entiende el apóstol y por supuesto deberíamos entenderlo, que es muchísimo mejor. Recordemos que las situaciones de este mundo pues más tienen que ver con el instinto, con el propósito natural humano, por cuestiones de nuestro cuerpo y todas esas cosas son buenas, no es que sean malas, pero el apóstol Pablo está viendo cosas superiores y es eso lo que está llamando la atención. Y por eso es que no considero que el apóstol Pablo solamente esté hablando de su tiempo o por situaciones de su tiempo, como mencionaba al principio, algunos estudiosos, algunos teólogos lo mencionan de esa manera, que ahí solamente está hablando por cuestiones que estaban pasando en su tiempo y que estaban pasando en la iglesia. Pero el apóstol Pablo nos da em, todas estas aristas y todos estos pasajes muy interesantes que tienen que ver con agradar a Dios, quitar las aflicciones, quitarnos la carga y ese tipo de cosas. Más o menos tiene que ver con cuando dice el Señor Jesucristo que su yugo no es pesado, que su carga es ligera. Más o menos es a eso a lo que se refiere. No quiere decir que las situaciones de este mundo sean malos o malas, sino que es mejor que si como creyentes nos dedicamos al Señor. Esa es la convicción del apóstol Pablo. Si nos dedicamos al Señor y así también, con eso, tendremos menos aflicciones en la situación de nuestra vida humana acá, en esta tierra. Ciertamente, el apóstol Pablo no está hablando, y él mismo lo aclara, no está hablando como un mandato de Dios, sino porque entiendo por la sabiduría que he recibido del Señor, es lo que dice el apóstol Pablo, esto es lo mejor. Y consideramos que el apóstol vio muchas situaciones de matrimonio, hizo mucha situación de consejería, habló a muchísimas personas de diferentes lugares, en todos los lugares donde él predicó, y sería bueno que nos llamara la atención esto. Aún así, por supuesto, la entrega y a lo que llama el apóstol es muy difícil. Por eso menciona en el versículo 9 solamente si tienes el don de la continencia. Solamente si tienes el don de la continencia. Y por supuesto, si tu propósito es servir al Señor. Es así como yo lo entiendo. ¿Cuál es entonces el cuidado del soltero? Solamente de las cosas del Señor. ¿Cuál es su propósito? Agradar al Señor. Ahí está. Esa es su aflicción, esa es su complicación, eso es lo difícil que él pueda tener. ¿Qué pasa? Que su carga es ligera. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar.
a su mujer. Y sí lo tiene que hacer, por supuesto, sí lo tiene que hacer. Y la mujer también, lo menciona en los siguientes versículos. Versículo 34, ¿hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella? Claro que sí. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, ahí está otra vez, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Obviamente estos pasajes otra vez salen a relucir los religiosos, ¿no? Porque ellos toman pues la virginidad como una especie de exaltación y por supuesto la situación o la relación sexual como una especie de suciedad o de mancha. Aquí no está hablando de eso. El apóstol Pablo, recordemos que la cuestión de la santidad es una situación de estar apartado. Más tiene que ver con lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 6. Lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 6 es que nuestros cuerpos fueron comprados debido al sacrificio de nuestro Señor para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con una doncella que hace eso? Lo que está haciendo es apartarse para hacer un templo más resplandeciente, por así decirlo, para que resplandezca más en ella o en el caso de un soltero, que resplandezca más en él, precisamente la presencia del Señor Jesucristo. No es propiamente la santidad, pues la santidad solamente es apartarse, es decir, solamente apartar algo para la pertenencia o uso exclusivo de Dios. Ese es el fin, ese es el propósito. Pero la santidad no es nada en sí, que es la exaltación, que es lo dichoso, que es lo glorioso, que es lo perfecto o que es lo excelente, es la presencia de Dios en esa persona. La presencia de Dios en esa persona es la que va a brillar. La presencia de Dios en esa persona es la que va a resplandecer. No es la santidad. La santidad no es sinónimo de exaltación, de gloria, ¿no? Y ya sabemos a los religiosos, una persona súper santa, pues entonces ya le ponen el prefijo san o santa, lo que sea, ya lo saben todo eso y por supuesto son canonizados, entonces se les pueden pedir favores, pero sabemos que todo es más cuestión de paganismo. Porque del paganismo es que vino todo eso, del sincretismo pagano, con las religiones, con la adoración de ídolos y todo lo demás. Entonces, aquí el apóstol Pablo cuando habla de santidad es que esta mujer, incluso después habla de los padres que apartan a sus hijas, pues entonces la estaría apartando para el Señor. Ese es el propósito, apartarse para el Señor. Ese es el propósito. Eh, Se tiene beneficios a causa de esta santidad. Diría yo que con respecto a cualquier cosa se tienen Beneficios con beneficios. respecto a hacer esto. Se tiene un beneficio especial. Se tiene beneficio con respecto a cualquier cosa. Siempre recordemos lo que menciona el apóstol Pablo antes. Así como fuimos llamados, así es mejor que permanezcamos. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que alguien tiene que procurar esto para obtener santidad y entonces así va a tener un nivel mayor. Yo diría que simplemente con respecto al llamamiento que tuvo, así permanezca y ahí va a tener la santidad y persevere en el conocimiento de la palabra. Quiero decir que el Señor va a responder con respecto a su estudio bíblico personal, el Señor va a responder con respecto a su oración, el Señor va a responder con respecto a su entrega. Lo que le entregue al Señor, sus idas a la iglesia, sus idas a servir, su entrega en trabajo, todo eso el Señor va a responder y el Señor va a manifestarse a través de todo eso. Le va a empezar a dar dones, sabiduría, conocimiento, enseñanza, etcétera, etcétera, fe y todo lo demás. El Señor va a empezar a manifestarse y es eso precisamente a lo que se refiere. Es muy importante todo esto, ya que es bueno que nos apartemos de las ideas religiosas. Las ideas religiosas es algo así como, bueno, yo soy una persona espiritual, si no digo malas palabras. No digo que esté bien decir malas palabras, por supuesto, pero no es no decir malas palabras, ya soy espiritual. En el caso de acá, de una doncella, bueno, como no fornica, entonces por eso ya es una persona especial, una persona elevada, una persona espiritual. En realidad no, eso es el apartarse. El apartarse es muy importante porque entonces yo le doy lugar a Dios. Entonces es Dios el que se manifiesta en mí y esa es la verdadera espiritualidad. Ese es el gran problema con las personas religiosas, que las personas religiosas se privan.
de placeres, se privan de deseos, incluso en tiempos medievales se privaban de la risa y pensaban que la risa era satánica, pensaban que la risa venía del diablo, que había espíritus satánicos, pues precisamente que se encargaban de hacernos cosquillas o alguna cosa así, y es por eso que venía la risa. Entonces es importante que salgamos de todos esos preceptos religiosos. No, la religión y la espiritualidad no es vestirse de cierta manera hasta los tobillos, porque si enseño más de los tobillos, entonces soy una persona malvada. La santidad no viene por ocultar, ponerme velos y ese tipo de cosas. Más adelante, como mencionaba, sale el velo. Eso no es la santidad. La santidad es apartarse para Dios, cuerpo, alma, espíritu. Saben lo que el Señor les está pidiendo, ustedes saben lo que el Señor demanda de ustedes, pues así somos todos los creyentes. El Señor nos demanda y sabemos si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Ahora, ¿cuál es el beneficio de ese apartarme? Lo que el Señor me está pidiendo a mí, el beneficio de eso es que Él vivirá más y más en mi vida. En el caso de los religiosos, pues sabemos que alguien sin Cristo, alguien que no ha nacido de nuevo, pues Dios ahí no vive, ahí no está. Y es precisamente el problema. Esas personas se tenían que meter en los claustros, se tenían que alejar completamente de la sociedad y con eso pensaban que eran espirituales y no eran para nada espirituales. En lo más mínimo, de hecho, hay muchos temas ahí de fornicación, abortos y ese tipo de cosas entre los mismos religiosos. No es la santidad esa propiamente o la espiritualidad que venga a consecuencia de eso. Tal vez querían apartarse del Señor, hacia el Señor, pero el problema es que no saben cómo. No saben que es solamente a través de Cristo y es a través de esa compra que Él hace de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que viene la verdadera espiritualidad. Entonces Dios empieza a manifestarse en nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que el Señor le está pidiendo a usted. Eso se trata. Lo que le está pidiendo y ya se lo está dando y lo que le está pidiendo y todavía no se lo da. Es eso. Lo que usted necesita para ir creciendo espiritualmente y espiritualmente. Tiene que dejar a su esposo o esposa, tiene que hacer esto o aquello. No, así como el Señor le llamó en esa condición y en esa situación, así tiene que permanecer. Y claro, hay ciertas situaciones, como el caso de la esclavitud, ahora nosotros no lo vemos, pero en el caso de la esclavitud, en donde el apóstol Pablo dice, si te puedes liberar, mejor. Aún así, siendo esclavo y mientras permanezcas esclavo, tú eres libre, gracias a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene a compensar, viene a dar ese nivel, viene a darnos lo que nosotros necesitamos en ese momento, en esta situación, en esta condición. Si tiene enfermedad, es a través de Cristo que usted verá la salud, la vida, la dicha, la esperanza y por supuesto la fortaleza. Es decir, la enfermedad le quita la fortaleza, bueno, su fortaleza es Cristo. En el caso de los esclavos, no tenían libertad. Bueno, su libertad está en Cristo. Pero una persona libre, ¿qué pasa? Que en Cristo viene a ser sujeto, viene a ser sometido por Cristo. Entonces, siempre se da esa compensación muy importante en el crecimiento. Estamos hablando de cuestiones del crecimiento y cada quien tiene que vigilar su propio crecimiento, su propio desarrollo. Le estoy dando estas cosas al Señor y el Señor sí me va a pedir santidad. Me va a pedir santidad en todo sentido, que yo le entregue mis pensamientos, que le entregue mi boca, que le entregue mi forma de sentir y por supuesto mi cuerpo ya le pertenece a Él. Es solamente cuestión de la voluntad. Entiende que su cuerpo le pertenece, perdón, entiende que su cuerpo le pertenece al Señor o no. ¿Sabe que su cuerpo le pertenece al Señor o no? Si no lo sabe, tiene que entenderlo desde ya, le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él lo compró. Él lo compró para que sea templo de Dios. Su cuerpo es templo de Dios antes que ser su propio cuerpo. Estas cosas son muy importantes y que los creyentes tienen que saber y entenderlo. ¿Y para qué? Para glorificar y exaltar a Dios. El casarse no es algo malo. El apóstol Pablo nos da razones y bases para entender que la idea es servir al Señor y la necesidad que apremia es predicar el Evangelio. Por eso, mientras más personas entregadas al Señor se aparten y en lugar de cargarse de todos los compromisos que irremediablemente vienen con estas situaciones y condiciones de vida, es mejor que solamente tengan el compromiso y solamente tengan la carga de servir al Señor sin importar qué pase. El apóstol Pablo incluso tenía libertad de pasar tanto tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Porque no tenía esposa.
porque no tenía hijos que cuidar. Entonces, obviamente era una situación difícil, pero para él era más descargado pasar esa situación en la cárcel y saber pues que no había una esposa llorando o lamentándose por él. Aún así, por supuesto, le dio soledad. Es lo que vemos en la segunda carta de Timoteo. Por supuesto que tuvo soledad, por supuesto que tiene sus consecuencias, por supuesto que tiene sus dificultades, pero ahí ya viene el qué decido, qué quiero. El Señor Jesucristo nos habló de esto precisamente al hablar sobre la conversión y al hablar sobre nuestra vida de seguirle a Él. Si alguien quiere seguirle a Él, y entonces da este ejemplo de construir una casa. ¿A quién? Si va a construir una casa, primero no se sienta, ve los planos, ve su dinero, considera si tiene. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es terminar a medias o no terminar el trabajo. Entonces, el Señor nos habla de esto para que haya reflexión en nuestro ser, en nuestra mente, cómo vamos a servir al Señor, cómo vamos a seguir al Señor, y todo lo que hagamos tendrá sus consecuencias. En el caso del apóstol Pablo, pues esto que él menciona, a él, y lo vemos en la segunda carta de Timoteo, le trajo soledad. Aún así, el Señor dispuso a Lucas, este compañero fiel y básicamente el médico personal del apóstol Pablo, lo dispuso precisamente para que estuviera con él. Lucas fue el que permaneció con él hasta el final de su vida, precisamente porque Dios entendía la soledad del apóstol, debido a su condición y debido a su disposición. Cada quien tiene que decidir. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Impedimento, es decir, cargas, lo que hemos mencionado con respecto al matrimonio, que cargas, problemas, dificultades. Impedimento, pues obviamente serían los pecados. Ahí sí hay impedimento, no porque el pecado nos impida ir a Cristo, pues Cristo es la medicina para el pecado, pero es nuestro amor al pecado lo que nos impide acercarnos o arrepentirnos o ser transformados. Podemos perfectamente ser transformados por Dios. Nuestra mente definitivamente con el Espíritu Santo que tenemos puede ser transformada, pero ahí es donde entra el impedimento de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es la que nos hace más y más difícil este proceso. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, aquí está hablando de los padres, en aquel entonces, pues obviamente esto ya no lo vemos en nuestros días, ¿no? Piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Estos pasajes sí se aplican a ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sí era la cuestión de que los padres, principalmente el padre, es el que daba a su hija en matrimonio y si él no quería, no lo hacía. Estas cosas nosotros ya no las vemos en nuestro tiempo. Esos pasajes sí tienen que ver con eso. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedará así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bien, muy interesante y nuevamente saco a relucir lo que pasó con el apóstol Pablo al final de su vida. Con esto quiero decir que hubo arrepentimiento en el apóstol Pablo, por supuesto que no. Y lo que pasa es que servir al Señor siempre tiene sus consecuencias, y no quiero decir que haya consecuencias malas, sino que hay ciertas imposiciones debido a la imperfección de la vida. De eso se trata. El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía muchos deseos de servir al Señor, como mencionaba varios versículos anteriores. Él sabía y creía, así como los apóstoles y los discípulos de su tiempo, que el Señor ya venía, que el Señor vendría. Así que tenía la necesidad y obligación imperante, muy fuerte, de predicar el Evangelio. Tenían que llegar a todo el mundo. Ahora, ¿qué hacía esto? Viajaba mucho y debido a que viajaba mucho, cambiaba muchos ambientes, comía diferentes cosas, hacía diferentes situaciones. ¿Y qué pasó? Él mismo lo explica, él mismo lo habla también. Se enfermó muchas veces. Se enfermó, se enfermaba. ¿Por qué? Por nuestro cuerpo. El cuerpo que tenía el apóstol Pablo, que tenía poder y pareciera como extraño que existe esta dualidad, pero existió en el apóstol Pablo que le decía a los enfermos.
queda sano y a los cojos que se levantaran y caminaran, pero él padeció muchas enfermedades. ¿Debido a qué? Debido a sus viajes. Simplemente consideremos eso, debido a sus viajes. Y diría yo, y no, obviamente no aparece en la Biblia, pero diría yo, esa es la razón por la cual el Señor tocó tanto el corazón de Lucas, que era médico y estuvo todo el tiempo con el apóstol Pablo debido a las enfermedades que él padecía. Claro, no solamente por sus viajes. ¿Cómo era la situación en la prisión? ¿Cómo era la situación en la cárcel? Ahí no habían derechos humanos, ahí no habían comida y aún así, ahora en nuestro tiempo que existen estas cosas, las condiciones son terribles, ¿no? Entonces no digamos en aquel entonces con el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estaba Lucas cuidándolo, viendo su medicina, viendo qué pasaba, viendo cómo curarle y cómo cuidarle. Todas estas condiciones son muy importantes y notemos el cuidado de Dios en nuestras vidas, el cuidado de Dios en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, el cuidado de Dios en nuestras etapas de vida, qué es lo que el Señor nos ha dado, cómo el Señor nos está llamando, a qué el Señor nos está llamando. Todas estas cosas son muy importantes y es muy importante también considerar, bueno, quiero esto, la consecuencia es esto. No es que sea una mala consecuencia, simplemente es una consecuencia. Como pasaba con el apóstol, sus viajes, su predicación, todas estas señales que recibía del Espíritu Santo, pues claro, ¿qué pasaba? Y a consecuencia de sus viajes se enfermaba bastante. Cambiar de diferentes ambientes, pues simplemente con el aire hay diferentes virus, diferentes estafilococos y diferentes cosas que puedan afectar a la persona y esa era una de las consecuencias. Se enfermaba bastante. En el caso de esto, lo que menciona el apóstol Pablo, ¿sería mucho mejor? ¿Sería mucho feliz? Claro, sería mucho feliz. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba predicando de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, área en área, levantando iglesias, levantando gente, levantando creyentes, levantando siervos, educándoles. Él no tenía tiempo para más. Eh, y su carga, pues era así. Y es eso lo que está explicando precisamente el apóstol. Ahora consideremos que sí habían tiempos de soledad, y, pero es la condición humana natural, es la situación y condición humana natural. No quiero decir con esto que el apóstol Pablo necesitara esposa o que al final de su vida, pues él consideró fallas en sus elecciones, en lo más mínimo. Simplemente son consecuencias de sus elecciones, de su propósito, de su entrega y por supuesto su llamamiento tan grande y tan maravilloso que tenía. A veces venían estas consecuencias, como en el caso de la soledad que vemos en la segunda carta a Timoteo. Aún así, la revelación tan maravillosa de nuestro Señor, todas estas manifestaciones, el Señor lo compensaba. Por eso me llama mucho la atención lo que habla sobre los esclavos. La situación de los esclavos obviamente no es algo que nosotros tengamos, pero sí es algo que podemos utilizar, ya que lo que no tenemos, el Señor lo compensa. Lo que nos hace falta, el Señor lo compensa. Muy importante, es muy importante todo esto. Cuando yo veo a una persona que padece muchas enfermedades y espero yo que sea creyente, pero si no, de todas maneras, yo le daría mi experiencia y es que en el Señor Jesucristo hay paz, hay consuelo, hay esperanza que nosotros no podríamos conocer si no vinieran estas enfermedades a nuestra vida. Cuando existe cierta escasez o incluso soledad como tal. Hay quienes tienen que padecer soledad por cuestión de su carácter, por cuestión de su trabajo, por cuestión de lo que hacen, lo que sea, pero tienen que padecer soledad, sí, pero ahí está Cristo. Cristo es quien le puede acompañar y puede estar con usted todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que incluso los creyentes no aprovechan eso, esa falta, esa dificultad, ese problema. Sería muy interesante, y obviamente no tendremos un caso así, pero el caso de un esclavo del tiempo del apóstol Pablo, cómo se sentía libre y cómo Cristo le daba libertad. ¿Para qué? Para seguir sirviendo a su amo y seguir cumpliendo con su trabajo y con lo que tenía que hacer. Pero es eso de lo que habla el apóstol Pablo y recordemos que el apóstol Pablo habló de seguro a muchísimos, muchísimos esclavos. El apóstol Pablo no hacía acepción de personas. El apóstol Pablo solamente ponía atención en las almas y lo que quería era más almas para el Señor Jesucristo. Ver cómo los esclavos que estaban presos, que no tenían voluntad, que los podían matar este día o el día de mañana sin importar qué, y nadie iba a hacer nada. Bueno,
y verles que en Cristo Jesús tenían fortaleza, tenían ánimo, tenían consuelo, tenían esperanza para seguir adelante, para servir, para trabajar, para luchar y por supuesto para perseverar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De seguro fue algo maravilloso de ver. Pero ahora nosotros podemos verlo a través de las situaciones y condiciones de enfermedad. Una persona puede ser libre. ¿Cómo? En oración. No puede salir, no puede andar, no puede actuar de diferentes formas, sí, pero puede orar y puede orar por otros. Y es ahí donde usted tendrá su libertad, es ahí donde usted tendrá su fortaleza. ¿No tiene pareja o algo así? Bueno, la palabra de Dios, el Señor le mostrará a través de su palabra, le dará consuelo, le dará esperanza, si usted quiere aprovecharlo, por supuesto. Y así podemos dar ejemplos y ejemplos y ejemplos. No tiene consuelo porque tiene una enfermedad demasiado difícil, demasiado complicada, que le quita toda paz y no tiene paz para ni siquiera ver la televisión, oír música, ni nada. Bueno, en el Señor Jesucristo usted recibirá paz. Y se dará cuenta de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo menciona el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida en donde los tormentos son demasiado grandes, donde los tormentos son, eh, colman o llenan todo, toda nuestra atención. Ahora, ¿qué pasa? Es en ese momento donde usted se dará cuenta o se tendría que dar cuenta que solamente en Cristo tendrá paz y consuelo. Solamente ahí. Son momentos muy importantes y muy valiosos. Me gusta mucho este capítulo precisamente por eso, porque nos habla de la vida cristiana, nos habla de la vida humana, nos habla de nuestra condición humana, pero el apóstol Pablo nos dice, tratemos de ser mayores que nuestra condición, tratemos de ser más que nuestra condición y en Cristo Jesús lo podemos ser. Ténganlo por seguro que sí, lo podemos.